Así es. Y pues bueno, aquí también estamos, esto después lo subiremos ya a nuestros canales de YouTube. Ahorita estamos en live en Instagram y pues vamos a retomar, vamos a hablar un poco del tema de mi yo emprendedor. Es muy triste ya del emprendedurismo, pero nosotros aquí no estamos hablando de una manera teórica. Tú y yo cruzamos ese camino para la gente que a lo mejor no lo sepa. El Doc y yo somos personas que tenemos una carrera, que estuvimos en la industria, en diferentes tipos de industria, farma, eh, automotriz, metalmecánica, alimenticia, y después decidimos como que volar con alas propias y pues nosotros emprender. Y como todo ha habido aciertos, errores, historias de éxito, de fracaso. Y pues nosotros sí les podemos hablar desde dentro, ¿no? Desde cómo lo vivimos, qué problemas tuvimos, ¿no? No solamente de un libro. Luego de repente hay gente que tiene hasta doctorados en esto del emprendedurismo, pero pues nunca ha emprendido nada. Y entonces, Muchos libros y no han emprendido, ¿no? sí, y entonces eso es lo que lo puede hacer un poco interesante. Si por ahí alguien en Instagram se conecta y quiere hacer preguntas, pues aquí las estaremos viendo y platicaremos al respecto y pues, las contestaremos. Así es. Entonces, Digo, tomaste un punto importante que es que los dos hemos emprendido. Lógicamente, a lo mejor para muchos es emprender muy joven, para otros es emprender más grande. La verdad es que yo emprendí a lo mejor ya un poco más tarde de lo normal, ¿no? Creo que la idea del emprender pues viene entre los 28, 30 años, a lo mejor 35, ya que estás más enfocado en lo que quieres saber y hacer. Y bueno, yo la verdad sí me tardé un poquito más porque realmente no sabía y no me quería aventar a esto del emprendimiento, ¿no? Pero pues te das cuenta que llega el momento en que tienes que empezar a hacer tus cosas. A mucha gente le da miedo el dejar lo que ya tiene, esa el empleo, el comodidad, ¿no? trabajo, Esa seguridad. exacto. Y es decir, a tener tu plan muy bien, tu plan bien diseñado para decir, voy a dejar esto porque voy a hacer esto y le voy a poner al 100, ¿no? Le voy a poner todo a mi proyecto. Así es. Y bueno, has dado un punto bien importante, un primer paradigma, ¿no? Es la edad. O sea, yo creo que no hay una edad, yo creo que eso tú, tu preparación, tus ganas, tu idea, qué tan desarrollada la tengas y demás es lo que dice el momento, o sea, no más que una edad. Yo creo que es el primer paradigma. A lo mejor puedes tener 20 años o 18 y tienes una idea muy clara, un proyecto muy claro, una manera muy clara de ejecutarlo y de emprender. Está bien. A lo mejor puedes tener 50 y en ese momento te llega, no, nunca es tarde, ¿no? O sea, yo creo que es un primer paradigma que existe y que eso solamente lo va a determinar tú mismo. El otro día, en la charla anterior, hablábamos de todo tu plan de negocio y de todo lo que tienes que revisar antes de lanzarte a emprender. Y pues no hay una edad. No sé tú cómo lo ves. No, exactamente, digo, ya tenemos el clásico ejemplo del coronel de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que empezó ya bastante grande y triunfó. Yo creo que la edad no tiene nada que ver. Lo que sí, yo creo que conforme vas avanzando en la edad, pues te vuelves más precavido, te vuelves menos aventurero. Lógicamente los chavos pues, son más aventureros, se arriesgan más, les gusta tomar más cosas más complicadas, mientras que la edad pues, te va enseñando que debes de preparar todo e ir con un plan realmente y llegar siempre a la meta, que a lo mejor bueno, puedes tener diferentes caminos de acuerdo a lo que habías planeado, pero vas a llegar al final a tu meta, ¿no? Mientras que a veces los chavos pues sí se avientan y prefieren correr algunos riesgos que no se deben de correr, pero pues al final también llegan a su meta, ¿no? Aquí un punto donde estábamos un poco discrepantes, Oscar y yo, el otro día que estábamos platicando sobre esto precisamente, es que yo comentaba que a mí se me hace muy importante y como a mí me funcionó es realmente dejar lo que yo estaba haciendo, dejar en mi caso, dejar de ser empleado
renunciar a mi trabajo y empezar esto de emprender. O sea, Él comentaba, tú eres más de de la corriente de quemar las naves y vámonos, ¿no? Para que no tengas una no, opción. es que es lo que te digo, no es quemar las naves, es simplemente que debes de irte contra tu plan. Y lógicamente para que tú no sientas ese de que chance y sí se pueda, chance no se vaya a lograr, es precisamente tener tu plan bien estructurado para decir, ahora sí cierro todo, pum, tengo mis ahorros de 3 meses porque sé que esto me va a costar a lo mejor arrancar algo para emprender o si tienes más que bueno. Y entonces le dedicas el 100% a este negocio nuevo que quieres empezar, ¿no? Y la diferencia, yo el enfoque era de que, ¿sabes qué? Si estás empleado, pues no lo sueltes, o sea, puedes a la par echar a andar tu proyecto, trabajar, echarlo a andar y conforme vas avanzando en el proceso, pues llega el momento de tomar la decisión de ya dedicarte al 100% a tu proyecto o a tus proyectos, porque a lo mejor pueden ser un par o tres, no sé, ¿Sabes qué pero, podría ser la diferencia, Oscar? A lo ajá, mejor el producto o el servicio. A lo mejor tienes un producto, un servicio que sí te da tiempo de atender tu empleo y uh-huh, adicional en las tardes o en fin de semana, lo puedes atender, ¿no? Por ejemplo, no sé, comida. uh-huh. A lo mejor de lunes a viernes eres empleado y sábado y domingo te dedicas a hacer banquetes o comidas o demás, ¿no? Y vas Podría testeando ser tu ese mercado, tu tipo idea y todo. podría ser ese tipo de producto o servicio, pero un producto o servicio donde tengas que estar yendo a ver clientes, tengas que ir a tomar medidas, que tengas que ir a concursos, todo ese tipo de cosas es muy difícil teniendo empleo y oye, ¿me das permiso para salir? Oye, ¿me das permiso para ir a tomar unas medidas? Oye, ¿me das permiso para ir a hablar con un cliente? O que un cliente te hable y te diga, ¿quieres el negocio? Ven aquí a las 11 de la mañana y platicamos. Y tú eres empleado y no vas a estar pidiendo permiso para salir. Entonces yo creo que muchas veces es la base del producto o servicio que quieres tú dar. Sí, depende un tanto de las circunstancias, ¿no? Que existan y del proyecto que sea. Algo que también traíamos es como un listadito y hablábamos mucho, por ejemplo, también de algo que me pasó a mí, es una educación financiera, o sea, todos hablamos de la libertad financiera, pero también si tú tienes un nivel de gastos muy alto, de gastos no estrictamente necesarios y demás, pues esa libertad financiera pues cada vez va a ser más difícil, o sea, la barra con la que tú te vas a medir va a ser muy difícil y a lo mejor de entrada pues no la vas a llegar, entonces el famoso objetivos SMART, ¿no? Y eso aplica para esa libertad financiera que buscas, o sea, debes de irte educando antes de emprender, eh, uno en educación financiera, dos en bajar tu nivel de gastos para que realmente vaya siendo algo alcanzable y después lo vayas escalando, no a la inversa, que traigas un nivel de gastos altísimo y te cueste mucho trabajo. A mí fue algo que me costó al inicio, les voy a ser muy franco, yo creo que pasé 6 meses en esa parte de ajustarme, porque yo no estaba acostumbrado, en la industria afortunadamente tenía una posición importante y no estaba acostumbrado a fijarme en cuánto gastaba o cuando iba al súper, por ejemplo, en cuánto llevaba de súper o salir a comer todos los días de la semana, un restaurante o algo, no. Entonces, todo eso, cuando vas a iniciar, pues es un estilo de vida que a lo mejor va a tener que cambiar un poquillo, ¿no? Sí, claro, digo, tienes que tener muy bien tu plan financiero y como dices tú, si no sabes, porque muchas veces no todo mundo puede ser experto en todo, pues tienes que pedir asesoría, ¿no? Asesoría a alguien que te esté orientando, que te esté diciendo, o buscarte un socio que sí sepa de las cuestiones financieras. Como tú dices, muchas veces creemos que si nos cuesta 100 y lo vendemos en 120, ya ganamos 20 pesos o $20 o lo que sea, pues ya es ganancia, cuando en realidad tienes que sacar muchos costos, tus costos fijos, tus costos variables, tienes que irte a ver el precio del mercado, tienes que revisar cómo sacar un precio, cómo puedes reducir, qué pasa si yo comprando logro un 5% de descuento
que no es lo mismo que en ventas subirle un 5%, ¿no? Entonces son cosas que tienes que entender, pero eso, todo eso lo tienes que hacer, como dices tú, Oscar, desde antes, no puedes hacerlo en la marcha. Lógicamente en la marcha te van a salir mil cosas financieras también, que bueno, las tienes que ir resolviendo, pero lo básico, yo creo que es bien importante tener esa estructura financiera. Actualmente, por ejemplo, Fondos Guanajuato y Proempleo dan unos cursos especiales para cuando vas a iniciar tu negocio. Y uno de esos módulos precisamente es el financiero. Cómo sacar pronósticos, cómo sacar presupuestos, cómo saber tú poder proyectar tus ventas, cómo sacar un precio. Entonces, son a veces, como te digo, si tú no las entiendes o las quieres aprender y te vas a tardar un año, pues mejor ve con alguien que te las explique, que te las diga y a lo mejor las comprendes más rápido. Y si de plano no se te dan las finanzas, bueno, entonces busca a alguien que te pueda estar manejando ese tipo de cosas, que a Claro. la larga es muy importante saberlas, ¿no? Yo creo que has tocado dos puntos bien importantes, ¿no? Uno es conocer tus fortalezas, tus debilidades y pues no te empeñes en lo que eres débil, en buscar ser fuerte, ¿no? O sea, ahora sí que contrata eso, o sea, paga por ello. Porque vas a gastar tiempo, a lo mejor nunca lo logras hacer y a lo mejor te desenfocas en lo que realmente eres muy fuerte. Por ejemplo, si eres un crack para vender, pero a lo mejor el tema de costos y demás, eres un fiasco, pues a lo mejor te vas a querer hacer bueno en costos y te vas a aventar a lo mejor un año y medio y en ese año y medio, pues ese tiempo se lo quitaste a tu fortaleza de venta y a lo mejor perdiste mucha venta por ello. Entonces, no te digo que de plano te olvides de ello, pero que no sea tu prioridad. O sea, hay gente muy buena en costo, pues tú dedícate a vender y como eres muy bueno para vender, pues contrata a alguien que te ayude con esa parte y ya en el Inter tú irás aprendiendo, pero pues necesitas actuar ya, ¿no? Ese es, Exacto, perdón que te interrumpa, no pasa vale. mucho también con la mercadotecnia, ¿no? El marketing, que dices, ay, hacer una página de internet es muy fácil. Pues no, digo, tienes su ciencia, tienes que saber a qué mercado vas dirigido, tienes que saber cómo son los ads, cómo se van a hacer las publicaciones, cómo llegarle a más gente. O sea, todo eso realmente ya está creciendo y hay expertos que te lo hacen muy, muy bien, que puedes tener una página y a lo mejor tienes un changarrito, pero tu página dice, wow, y la gente te llama por la página, ¿no? Y por los productos que se ven ahí. Así es. Yo te tengo una pregunta, Oscar. Dime, ¿Qué te llevó, qué te llevó a decidir ser emprendedor? fíjate, no vas a creer, pero tras bambalinas traía esa pregunta también para ti. Fíjate que yo creo que son varias cosas, ¿no? Siempre me consideré inquieto, curioso, siempre he sido curioso. Yo mientras en su momento y ya había tenido varias experiencias, y yo pues antes inclusive de conocerte, yo estuve en Aguascalientes, estuve por allá en la industria automotriz y allá yo puse un Precopa, ¿no? Un bar de estos que se conocen como Precopa. Yo ya había emprendido y siempre fui inquieto en andar viendo business. Después, más adelante, tuve un autolavado. Yo trabajaba, bueno, no tengo empacho en decirlo, yo trabajaba en Nestlé, en una compañía de alimentos muy grande, y a la par, tuve un autolavado y tuve otro negocio de control de plagas y tuve otros negocios, ¿no? A la par. Entonces ya traía ese gusanito de siempre y hasta que llegó un momento en que ya dije, pues ya vas, ¿no? Ya vamos por ese camino de lleno. ¿Qué fue lo que te llevó a ti? Fíjate que igual yo creo que la inquietud, ¿no? De antemano, desde la universidad, te empiezas a idear, tener tu propio negocio, ¿no? Ser tú mismo tu jefe y empezar tú a emprender. Entonces, desde la universidad vas pensando, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Después, durante mi vida laboral, realmente estuve en más de 8 empresas.
Es que ustedes Y no ahí lo corto. saben, pero Luis, el Doc, fue un trotamundos empresarial. O sea, hay pocas empresas big, pero aparte tienes un mérito muy grande, ¿eh? O sea, estuviste en empresas top. O Sí, la sea, verdad es que estuve en empresas, buenas empresas, y aparte me tocaron 3 arranques de planta. ujú. Entonces, sí, la verdad es que sí, sí estuve en empresas de transnacionales, canadienses, americanas, alemanas, japonesas, mexicanas, este, y la verdad, sí, sí, aprendes muchísimo, Eres ¿no? un Aprendes. todoterreno. Sí se ve que ya estoy medio corrido ahí, pero sin aceite y sin agua. Y te das cuenta cuando ves 8 empresas, dices, pues el problema no son las empresas, ni es tu jefe, ni es el sistema, eres tú, ¿no? O sea, en este caso soy yo, Ajá. soy inquieto, una vez que hago las cosas, pues me gusta innovar, me gusta ver qué otras cosas siguen. Después de 3 años en una empresa siento que ya me estanqué, necesito ver más. Entonces fue algo que me empezó a mover mucho, ¿no? Aquí lo más complicado fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es algo que me gusta? ¿Qué es algo que me puede dejar dinero como buen negocio? ¿Qué tengo que preparar? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Porque digo, como negocios hay mil, ¿no? Y Dime hay si me revistas. equivoco, pero yo me pongo un rato ahorita en tus zapatos y yo pienso que tu principal duda, o sea, tú tenías como muchas opciones en tu mente por eso que habías vivido y que fuiste un trotamundos como Godín, Empresarial. como Godín. Entonces realmente Exacto. sabías hacer como varias cosas y varios giros y entonces yo creo que tenías como que varias ideas en mente que podías ejecutar y como que decías, bueno, ¿y cuál es la buena? ¿En cuál me clavo? Dime si me equivoco o más o menos. No, 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 así es precisamente. Al estar en diferentes áreas, digo, normalmente dentro de cadena de suministros y logística, pues sí empieza a ver, pero en diferentes industrias, ¿no? De repente Ujú, ves una metalmecánica donde dices, oye, aquí este negocio estaría muy bien, o de repente vas a otro donde necesitas limpieza de racks especiales y no encuentras y dices, oye, este negocio estaría muy sí. bien, y luego te cambias a otra donde hacen otro tipo de productos y dices, oye, aquí les falta esto, oye, ¿cómo que este tornillo lo traen desde Alemania? Pues, ¿por qué no lo hacemos aquí y hacemos el negocio? Ujú, Entonces sí, realmente traía muchas cosas que me dejaban pensando, ¿no? Lógicamente, como tú, ya había puesto alguna vez un centro de copiado hace muchísimo. ujú, Luego, fíjate, cuando iniciamos acá en Silao, donde nada más estaba el Parque Industrial Las Colinas, no había nada, no había nada. ujú. Entonces ahí con unos amigos de Irapuato, pues vendíamos sándwiches, ¿no? Entonces, porque ¿Cuántos, no había nada. cuántos parques Entonces, te tocó abrir a ti en el Bajío? Porque eso es otra cosa que tienes bien interesante. O sea, hoy el Bajío todo el mundo lo conoce, boom, pero yo creo que eres de las personas que conozco. Digo, a mí me tocó vivir una de esas experiencias contigo, ¿no? ok. Pero tú te tocó realmente de los parques que hoy en día son los grandes parques del Bajío, pues hay que llegar en la primera o de las primeritas cuando el parque iba iniciando, ¿no? ¿Cuántos te tocó? ¿Estuviste en Colinas, yo creo, en esa situación, ¿no? Mira, estuve en Colinas de Silao con Continental. Ajá. Estuve en Puerto Interior con Meliot También cuando Puerto también. Interior iba arrancando, Ajá. Y estuve en Castro del Castro Río del con Río. vos. Ujú, Ujú. sí. Que precisamente, digo, son arranques de que tienes que vivir en el contenedor y hasta ver cómo va creciendo. Ah, bueno, también en Oshkosh. En Ajá, Oshkosh me exacto. tocó ir a la colina, hacia al cerro, y que nos dijeran, aquí va a estar la planta, y todo lleno de árboles. Ujú, Entonces, pues órale. Entonces me tocó estar, ahora sí que en oficinas en Irapuato, luego en Puerto Interior, luego nos fuimos al Hudson, luego ujú. nos fuimos al Poliforum, y luego acabamos en contenedores ahí en donde estaban haciendo la planta. Entonces, sí, me tocó los arranques, en vos me tocó traerme líneas de Estados Unidos para acá, Ujú, precisamente porque se cerró una planta en Estados Unidos, ujú. y me tocó traerme las líneas de Estados Unidos para acá, y ya después teníamos que traerlas de Puebla también. Entonces,
Todo ese tipo de cosas, lógicamente, te abren un panorama muy padre, muy grande, donde te puedes desarrollar, pero cuando quieres meter el negocio dices, oye, ¿qué hago? ¿Hago los tornillos? ¿O hago los pads? ¿O hago las cubiertas? ¿O doy un Sí. servicio de comedor? ¿O doy un servicio de limpieza? ¿O doy el servicio de transporte? ¿O qué hago? ¿No? Entonces, sí, de repente hubo una lluvia, que es cuando poco a poco te empiezas a ver qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Como tú decías, algo bien importante, tu FODA, ver tus fortalezas, en qué eres bueno, en qué eres malo, en qué sí entiendes las cosas, en qué no las entiendes. Digo, hay mucha gente que quiere iniciar un maquinado y demás y no sabe leer un plano, por ejemplo. Ujú. Entonces, cosas por el estilo que de repente dices, no, pues sabes que tú eres bueno para dar pláticas. ¿Por qué? Porque eres preciso, hablas muy bien, te expresas muy bien, entonces, pues tú da pláticas. No, es que a mí me gusta la mecánica, pues sí, pero la verdad no tienes esa fortaleza. Ahora, Entonces, poco a poco fui orientándome a lo que me gusta y pues digo, al final salió y salió bastante bien. hay algo interesante que acabas de mencionar y que me da pie a mí a una inquietud. Tú decías ahorita, pues, si no sabes ni leer un plano y así. Hay casos, ojo, de personas que no saben ni leer un plano y se van por hacer tornillos, por ejemplo, y les va sumamente bien, o sea, la revientan y nunca aprendieron, pues no conocen ni del negocio, pero la están rompiendo. Sucede, pero no quiere decir que es la regla. Entonces, porque muchas veces muchos dicen, oye, pues si ese que no sabe nada, mira cómo le va. Y hay un factor ahí que yo estoy convencido que a veces, pues estás en el momento preciso, se llama suerte, ¿no? Y bien Ahí dicen difiero, que la la suerte no suerte, existe. pues la suerte yo lo difiero como, o yo lo defino como el producto de la preparación con el momento. ¿Sale? Cuando eso se conjunta, a eso le llamo suerte. Pero hay casos de gente que le ha ido muy bien, y hay gente que yo conozco que le ha ido muy bien y que no era ni a lo mejor ni una persona brillante ni demás. Y luego a veces te vas con la finta y dices, no, pues ya este que no tenía ni idea ni demás, y mira cómo le va, y te clavas, y tú tienes un muy buen plan, todo lo tienes para triunfar, pero algo pasa no, y ahorita, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínate que los hoteles de negocio eran los de business class, eran pues, un negociazo, ¿no? O sea, y empezás a ver todos estos, los One y los City Express, y eran un negociazo que iba, y, y había, o se decía, ¿no? Que, por ejemplo, City Express tenía el departamento de estudios de mercado de los mejores que había en México, que donde tuvieras un hotel City Express, ahí te clavaras porque iba a ser un punto esa zona de éxito, ya estaba muy bien estudiada. Vino la pandemia y todo cambió, ¿no? Entonces, ¿y eso quién lo controla? Nadie, o sea, y a lo mejor tú pudiste en ese momento abrir un hotel o lanzarte con 2 hoteles, dependiendo de tu grado de inversión o demás, o 3, o etcétera, y pues era algo que te iba a pegar, ¿no? Entonces, sí hay un factor ahí de cosas que a veces no controlas, que te van a afectar y que ahorita tú me das de tu punto de vista, pero yo, ese es el mío, ¿no? O sea, a veces que cosas que no controlas y que hacen que tu proyecto no sea exitoso. No, digo, mira, vamos a partirlo en dos. Primero, lo que estábamos platicando, ¿no? De la suerte, que te digo que para mí no existe la suerte. Tú más bien vas generando esa brecha, como es tú, con las personas. ¿Qué pasa cuando muchas veces, como comentas, le va bien a alguien que ni siquiera fue brillante en la escuela, que no sabe leer un plano, que ni siquiera sabe nada, ¿no? Algo que he aprendido yo de esta generación de millennials es precisamente a trabajar en equipo. Entonces, a lo mejor tú eres, como tú decías, tú eres buenísimo en ventas, caes muy bien cuando vas a platicar con alguien, cuando estás con alguien y eres súper buen vendedor, pero el que está atrás, el que hace el tornillo, pues a lo mejor él sí sabe, ¿no? Uh Y -huh. por eso le va tan bien, y por eso de repente dices, oye, ¿cómo le va tan bien a esta persona si ni siquiera sabe nada? Uh -huh. Porque él se dedica a lo suyo, ventas, Exactamente. ¿no? Entonces, tú vendes, tengo un amigo que hace, por ejemplo,
él construye, ¿no? Y es buenísimo vendiendo. Y tiene a su gente que construye, que sí sabe él construir, pero que de repente le levanta esto, que le levanta la columna así, que le hace, oye, ¿qué podemos hacer aquí? Y le empieza a dar, es como una mancuerna, ¿no? Y a veces no es una mancuerna, es todo un equipo, ¿no? Tienes al de finanzas que te está diciendo cómo pagar menos de impuesto y tratar de ayudarte en tus finanzas. Tienes a la de recursos humanos que a lo mejor te está contratando gente muy valiosa. Tienes al operativo que te está sacando la producción con el menor costo y como debe de ser. Y tienes también tú, ya sea tus ventas o tus compras o lo que eres bueno, a lo mejor eres bueno en finanzas y sabes perfectamente cómo repartir el dinero que está entrando para que no haya ningún problema. Entonces yo creo que más de éxito personal, yo creo que el éxito muchas veces se debe al grupo de personas con las que te juntas, que te pueden dar ideas, que te pueden dar información de máquinas para comprar, que te pueden dar información de las cuestiones operacionales ya. Yo creo que es muy importante tener un muy, muy buen equipo. Y del Exacto. otro que comentabas, pues yo creo que es muy, muy importante realmente el saber hacia dónde vas. O Pero sea, fíjate que lo que te decía, por ejemplo, de la pandemia, porque fue algo, digo, sí, fue pero algo a muy ver, notorio, por eso lo puse de ejemplo. pero por Pero, ejemplo, cuando tú haces cuando estás haciendo un proyecto, ajá, tú debes de tener más o menos pues, tus riesgos que puedes tener. Yo sé que la pandemia fue algo completamente diferente, ¿no? ujú, Pero ahí es cuando entra la mercadotecnia, que fíjate, por ejemplo, la pandemia, y tengo un video en mi canal de Negocio Industria precisamente hablando de eso, cómo para muchos la pandemia fue el boom vendiendo cubrebocas. ujú. Y ya lo mencionaba la vez pasada. Y cómo para otros no nada más es vender el cubrebocas, sino voy más adelante. ¿Qué se va a necesitar? Oxígeno. Entonces me vuelvo distribuidor de oxígeno, ¿no? Pero Y entonces tú es hablemos cuando del proyecto empiezas. ese que te decía mi doc. Imagínate un hotel. Entonces tienes que a lo mejor hacer un paquete, digo, se me acaba de ocurrir, haces un paquete de quédate en el hotel, no salgas, te ofrezco mis aulas para que tomes ahí hagas tu trabajo, gratis el wifi, te voy a dar un descuento del 50%, vive en mi hotel esta pandemia. Digo algo así, ¿no? Y ofreces paquetes, te ofreces paquetes para que la gente se esté en el hotel y se sienta a gusto, se sienta bien y pueda estar trabajando desde el hotel. Pero, Puede ser, ¿no? pero fíjate, o sea, es Vente con tu que familia a mi hotel y siéntete a gusto. es complicado No, porque, lógico, tienes que porque tener hubo todo mucha gente que se quedó sin empleo, cambió Tú todo dime, completamente. Entonces, yo creo tú dime que, Zoom. ¿Tú quién creía en Zoom? ajá, sí, exactamente. Pum. Y ahorita está sus acciones a todo lo que da. Entonces, ese es un golpe grande como de algo así muy tangible, pero yo creo que hay micro, si lo vemos así, fue como un sismo y hay como pequeñas réplicas, ¿no? Y a eso es cuando yo me refiero a la suerte o a esas cuestiones que tú no controlas, ¿no? Y entonces, a lo mejor tú tenías toda la experiencia en tema hotelero y tu location era lo mejor y todo estaba bien y a lo mejor llevabas 4 meses operando y era un éxito rotundo tu hotel, viene la pandemia, ¡pum! Y entonces hay situaciones así, ese es el gran sismo, pero a lo mejor hay pequeñas réplicas en el día a día o en otras circunstancias, pues que a lo mejor al final pesa, ¿no? Porque siempre está en movimiento y a eso me refiero con el tema de la Claro. suerte, ¿no? No, y tenlo por seguro que muchas, yo sé que muchas empresas cerraron. Muchas empresas Ujú. cerraron precisamente ahorita en la pandemia. Muchas empresas quisieron seguir trabajando como se trabajaban tradicionalmente. Y yo creo que esta pandemia a los que sobrevivieron fue precisamente porque fueron gentes de cambio, fueron gentes que no se adaptaron a lo que se estaba viviendo. Muchos de los vendedores tuvieron que aprender a vender vía virtual, Ujú. que es completamente diferente a ir con alguien y platicar del fútbol y platicar de esto, darle su abrazo y cómo estás y
llevarle hasta un regalito, si quieres, lo que sea, ¿no? Pero la venta, ahí estaba. Ahora eso lo tienes que hacer virtualmente. Entonces, si tú no te cambias, si tú no cambias, si tú no te adaptas a lo nuevo que está pasando, pues lógicamente vas a tronar. Entonces, yo creo, es como, no sé si recuerdas, a lo mejor estabas muy chavo, pero cuando se firmó el TLC, Gracias, gracias, no fue cumplido. cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, el primero, 5 años antes les dijeron a las empresas pequeñas, empiécense a juntar, empiecen a hacer procedimientos. Ya nos fuimos en Insta. Ya nos fuimos, ya nos cortó el tiempo. Sí, es que Sí. nos corta. Entonces, ¿Qué onda? ¿Le regresamos o ya ahí le paramos? sí, no, regrésale. A ver, entonces, nomás de que le pongo en compartir en Instagram Live. Voy a parar tantito aquí el Zoom para que no, Ok. Meses. Y de repente te das cuenta que sí va a durar no 2, 3 meses, va a durar años. Entonces, lo que sucede, no sé, bueno, dale, perdón, te interrumpí, dale. por ejemplo, las escuelas, o sea, las escuelas cambiaron toda su manera de dar clase. Y ahora tú vas a la escuela y te das cuenta que tienen pizarrones que transmiten a través de virtual y que tienen cámaras que te dicen, te enseñan el pizarrón y otra te enseñan cómo está el profesor. Y, o sea, sí se adaptaron rápidamente a esta enseñanza que mucha gente sí dijo, pues también no voy a invertirle en mucho. Pero hay otras, por ejemplo, yo estoy hablando de las escuelas que dijeron, yo me adapto y lógicamente se fueron adaptando. Sé que hay mucha industria que a lo mejor no se puede adaptar, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta los mismos viajes, ¿no? Los camiones, pues digo, no los podías llenar, pero dijeron, bueno, al 50%. Los aviones, Yo creo igual. que todo tipo de giro tenía sus ciclos naturales, ¿no? Y algunos son más grandes que otros. Hay industrias que sus ciclos son más grandes y hay otros que son de menos años, de menos tiempo. Y esta pandemia lo que hizo fue acelerar esos ciclos, o sea, cambia muchísimo, ¿no? Y tú lo viste, o sea, por ejemplo, en la misma pandemia, ¿no? Empezó de repente los tapetes sanitizantes y pum, era un negociazo, ¿no? Y los cubrebocas y todo. ¿Qué pasó? Que después, no, los tapetes sanitizantes no sirven realmente de mucho y pum, todo eso se cayó. No, cubrebocas, pues, todo el mundo se puso a hacer cubrebocas, no, pues ya no es tanto negocio. Yo, por ejemplo, lo viví en uno de los negocios que tengo, que es de control de plagas, y el tema de la sanitización, eso, o sea, las fumigaciones se acabaron muchísimo, pero todo el mundo quería sanitizar, ¿no? Entonces, los equipos se nos fueron al cielo, o sea, los equipos se nos fueron al doble de precio y todo, pero era así, y ahorita ya, pues ya se sabe la verdad no es tanto un vector de contagio el tema de las superficies, entonces ya ese tema de la sanitización. Los túneles, ¿no? O sea, hubo gente que se aventó a hacer túneles y todo, y duró súper poquitos ese boom de los túneles. Entonces, lo que sucedió es que los ciclos se redujeron, o sea, en tiempo. Son cambios que muy... Y así me puedo ir las dark kitchens, o sea, un montón de cosas que surgieron a raíz de y que pues duraron muy poco su tiempo de Sí, vida, lo que ¿no? pasa es que este cambio, por ejemplo, todo esto que estamos viviendo, posiblemente lo íbamos a vivir en 20 años. Y se vino ahorita, ¿no? Y de repente todo mundo le dio por cocinar y subieron todo lo que es las cosas de cocina también fue un boom, ¿no? Entonces, lo que te digo, yo creo que las empresas tienen que ir buscando las innovaciones, algo que te dé la diferencia con la competencia. Y adicional a eso, juntarte con la gente más, o sea, para hacer tu equipo con la gente que más necesitas. La gente que necesitas para ciertos puntos, que tú sabes cuáles son tus puntos débiles. Entonces, tienes a esas personas que te van a ayudar. Y algo que comentamos la vez pasada, el jueves pasado, que yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente sesión, que es precisamente el creer en ti y en tu proyecto. Porque si nada más lo quieres hacer como negocio, mucha gente dice, no, yo quiero ganar dinero, no importa cómo, ¿no? No, tienes que realmente saber qué es lo que quieres hacer, saber hacia dónde vas y creer que realmente lo vas a lograr.
Oye, Doc, y ya para cerrar con broche de oro la transmisión de hoy, dos cosas que hiciste cuando ya en esta etapa tú como emprendedor, como dueño de un negocio, de una empresa, además, que dijiste, ay, güey, sí la regué horrible. Dos nada más. Que así que le dirías a todos aquellos que ahorita están pensando en emprender o que están empezando o que a lo mejor tienen la idea, que les sirvan dos cosas que digan, no lo hagan, por favor. Una, yo creo que fue asociarme con alguien que no me ayudó mucho. Ujú. Traíamos diferentes mentalidades y durante un tiempo nos asociamos, no duró mucho, duró como 6 meses. Eh, no es por nada, pero yo hacía más chamba que él, casi el 90% yo lo hacía y él se dedicaba a hacer dibujos. Entonces, ese fue un error, saber muy bien y elegir muy bien a tu socio. ¿Era tu amigo? Ah, era un amigo mío, Ok, exactamente. ahorita te voy a Entonces, decir. esa es una parte importante, ¿no? Familiares, amigos, pues la verdad, tratar de evitarlos, al menos que sepas cómo son y cómo realmente se conducen y cómo se puede dividir la parte de que esto yo lo hago, esto tú lo haces, esta es mi manera, esta es tu manera y podemos funcionar. Fíjate que algo que yo le aprendí a un mentor y la llevo muy en práctica es, fíjate esta frase, es más fácil hacer amigo a un buen socio que hacer buen socio a un buen amigo. Sí, ¿Cómo la así ves? es, así es. Muy buena y muy cierta, muy, Exactamente. muy cierta. Digo, aunque no era mi gran amigo, sí nos conocíamos y tenemos tiempo, pero yo creo que ahí sí fue uno y sí, hasta que exploté yo y le dije, ¿sabes qué? Hasta ahí nos quedamos. Sí, y muchas veces te empeñan, ¿no? De que el primero, cuando emprendes, es lo primero que volteas a ver a tus amigos, a tu círculo cercano, a tu primo, a no sé, y dices, ah, pues con este, ¿no? Y ojo, no necesariamente, y de hecho, es de las historias menos exitosas que hay, o sea, juntarte con un amigo, así, o sea, en pocos casos funciona, es realmente te tienes que fijar bien en escoger un socio, y aunque no sea tu amigo, como lo dice esa frase, ¿no? Ya después es más fácil a ese buen socio, ya que resultó ser un buen socio, hacerlo tu amigo, que a un buen amigo hacerlo buen socio. O Muy cuántas buena, Doc. veces tu amigo acaba siendo ya tu enemigo por haberte hecho sociedad con él, ¿no? Exactamente. Y la segunda, La segunda, fíjate que, digo, no fue un error, pero sí me costó mucho trabajo, es cómo te das de alta en Hacienda. O sea, si eres persona física, si eres RIF, si eres persona moral, cuánto hay que aportar, cuánto hay que dar, cuánto cuestan los trámites. O sea, eso, la verdad es que yo hubiera podido iniciar casi 6 meses antes, pero no quise iniciar y lo que inicié lo inicié rápido. Entonces dije, ¿qué es lo más rápido? Persona física con actividad, vámonos. Y de repente en el trayecto, pues te das cuenta que puedes cambiar, que puedes, cuáles beneficios tienes de un lado, cuáles beneficios del otro, cuánto es la cantidad que te conviene ya hacer una sociedad SADCB, cuándo te conviene tener ser un RIF. ese, el RIF, cuándo te conviene tener responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas sí lo tienes que tener muy claro. Lo tienes que tener muy claro porque de repente lo ves muy fácil, lo dices, ay, voy a hacer RIF, al fin no pago, pero no tienes ciertos beneficios que tienes como persona física. O como Como persona persona física moral. no tienes ciertos beneficios como moral, Ujú. cosas por el estilo que sí necesitas hacer muy bien el análisis nuevamente, que alguien te pueda orientar y te pueda decir para que al final digas, ahora sí, ya que gano tanto, ya me puedo convertir en una persona moral o en una persona tal y ya hacerlo de esta manera. Los tuyos, Oscarín. Los míos, uno ya lo mencioné, que es educación financiera y sobre todo clavarte muy, muy en serio en tus gastos, o sea, en tu nivel de gastos. O sea, realmente hacer tu listado de gastos y ver cuáles son esenciales y bajarle lo más posible a esos, porque el mundo, yo siempre digo, el mundo no está allá afuera esperando tu producto o tu servicio. O sea, te va a costar trabajo. Puede ser que le pegues, que tengas
fortuna y no voy a hablar de suerte, voy a hablar de fortuna y le pegues y puta, a la primera, ¿no? Y rápido y todo. Pero eso no ocurre, my friend, o muy raras veces ocurre. Entonces, tú tienes que ir mentalizado a que te va a costar trabajo, o sea, que le vas a tener que talonear. Y si traes un nivel de gastos o una hemorragia alta de flujo de dinero, eso te va a llevar luego a tomar decisiones Claro, equivocadas. O sea, claro. y entonces la desesperación te empieza empieza a llegar a ti, le empiezas a regar, o sea, porque normal estás viendo que el dinero escurre y a lo mejor empiezas a vender, pero no al nivel de lo que estás gastando y eso entras en un ciclo donde vienen las decisiones malas y llega el punto que claudicas y dices, no, pues mejor me regreso a trabajar y es la mayoría de los casos que fracasan. Entonces, sí requieres mucha educación y disciplina en tus gastos para que con poquito que vendas, puta, tú sobrevivas, o sea, comas y sobrevivas. Entonces, esa es la primera, ¿no? Así tengas un colchón guardado de 2 años, pero bájale, güey, porque hay cosas inesperadas, luego hay que invertir a lo mejor en algo y demás, entonces bájale a tu nivel de gastos. Y dos, muy atento al flujo de caja, ¿no? Y algo que me pasó a mí, por ejemplo, al comprar materia prima, lo tengo muy presente, a veces por lograr buenos precios, tú te inventarías y entonces dices, a ver, es que, puta, si compro 100 kilos de esto, pues me cuesta 10, pero si compro una tonelada, me cuesta 7 o 6, entonces no, pues por costo voy a comprar la tonelada y pues resulta que después ¿no? es un montón de lana ahí parada, ¿no? Entonces, muy atento al flujo de caja, o sea, aunque pagues más caro, pues sacrifica tu utilidad, pero no te llenes de inventario, o sea, no tengas dinero parado. Yo creo que esa les diría. No, digo, las dos son financieras. Fíjate que eso del inventario, yo algún día lo dije, prefiero tener, entre comillas, si es que se llega a dar, un inventario de producto final que un inventario de materia prima. Uh -huh. Al final lo puedes sacar, lo puedes, como tú dices, ya lo produjiste, ya salió, lo podrías mover más fácil, ¿no? Depende mucho del producto. Fíjate que hay un Pero, comentario, Doc, que deja, sí, para que no se nos vaya, de Samo Constructores, que dice, considero que independientemente de la relación que exista, una máxima es que con quien se quiera trabajar, se establezcan las tareas que cada quien vaya a llevar a cabo, entre otras. O sea, los roles bien definidos y por es que es lo que te escrito. digo, no se puede meter uno en el trabajo de otro, tienen que ser, como él dice, muy definidos hasta dónde yo abarco. A lo mejor sí te puedo dar mi comentario, pero al final yo no voy para allá, o hasta donde sí abarco, ¿no? Hasta donde tú me puedes decir quién hace su trabajo y quién no. Yo vendo y tú eres operaciones. O sea, yo vendo y yo te digo qué fecha necesito mi producto y tú me lo tienes que poner, ¿no? Oye, que voy a tener que gastar en esto, en lo otro, en fletes, lo van a traer de Monterrey. No me interesa, yo soy ventas, ya establecimos el precio de venta, yo lo necesito para tal día. Entonces, creo que ese comentario de Samo Constructores precisamente sirve bastante para definir y decir hasta aquí es mi función, hasta acá es mi función, sí te puedo apoyar, pero no me voy a meter tampoco, ¿no? Porque, Y ser bien disciplinados y enérgicos en eso, ¿no? O sea, si tu rol, por ejemplo, en la sociedad, a lo mejor eres el que controla los números, o sea, eres el de los dineros, pues sí, ahorita decías, ¿no? Y puta, es que lo necesito volar, ¿no? Pues no da, güey, o sea, ¿sabes? O exacto. sea, búscale otra opción. Entonces, sí ser bien enérgicos, porque no, pues es que también somos 50-50, y entonces cuando entramos en eso de que, pues es que los dos somos iguales, y entonces no le puedo decir que no, primer paso a la perdición, ¿no? Así es, así Entonces, es. sí hay que ser como bien disciplinados y enérgicos y respetar, ¿no? Como tú decías, o sea, si el otro pues está en su papel en un momento dado te pone un freno, pues es porque está cumpliendo su función. Entonces, muy cierto. Gracias, Samu. Entonces, Doc, pues como ves, ahí le dejamos por hoy. Yo creo que la dejamos por hoy y les recordamos que nos pueden visitar en Curioso Industrial en LinkedIn, Uh -huh, como Luis Fernando Ríos, también en LinkedIn, uh en -huh. Facebook como Grupo Alfe
En YouTube estás como Curioso Industrial también. Ujú. En El Instagram, Curioso Curioso Industrial. Industrial. En Y YouTube, negocios, industria, tú, en yo, todos. YouTube, Negocios e Industria. Y en Instagram, Negocios e Industria también. Ahí para Negocio que e nos industria, ¿no? visiten. Estás nada más sin una S. Negocios e Industria. Ah, Y acuérdense que todas estas pláticas que tenemos las pueden escuchar en el podcast de Todo o Nada a través de Spotify. sí, estamos en Ya Spotify. tenemos varias, hemos hecho ya varios de todo y nada. Ujú. Ya están en el podcast, los pueden escuchar las veces que sean. Eh, Traemos cosas interesantes, traemos cosas no interesantes, por eso se llama Todo y Nada. Así es, ¿no? Habrá cosas muy buenas y habrá otras que a lo mejor a ustedes en ese momento no les llamen la atención, pero esperemos, pero buscando siempre que les sirvan y compartir. Gracias No, y sobre todo y este tema de emprendedores creo que ha jalado un poquito más. La gente está interesada, la gente quiere entrar, los chavos quieren saber qué emprender, cómo le hacen, en qué la regamos y en qué no. ujú. Y pues es Igual importante. la siguiente hablamos de dos cosas de éxito. Digo, hoy hablamos de de dos cosas que no hay que hacer. Y la siguiente hablaremos de dos cosas que sí hay que hacer, ¿no? ¿Cómo ves? Me parece bien, me parece bien.